bienvenidos. ¿Qué tal, preadolescentes? Qué bueno que estén del otro lado. Me encanta saber que se están cuidando, ¿sí? Que están siendo responsables. Y qué bueno que quieran estar hoy ahí sentados para seguir creciendo juntos, aprendiéndonos, divirtiéndonos juntos también, ¿sí? Hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de los frutos como venimos aprendiendo en las demás clases, ¿sí? Aquí donde dice frutos del espíritu, ¿sí? Recuerden que habíamos aprendido palabras que se practicaban, como ya le había contado también a los peques en una otra clase, palabras que se practican, ¿sí? Recuerdan que yo les había dado la clase del buen samaritano, ¿sí? Que debíamos aprender a ser bondadosos, ¿sí? Que son palabras que se practican, ¿sí? Esa bondad era uno de los frutos del espíritu que debemos alcanzar para ser agradable ante los ojos de Dios, ¿sí? También la fe, recuerdan que debemos plantar la semillita de la fe, no solo en nuestro corazón, sino también contarle a los demás acerca de lo que Jesús quiere, que Jesús los ama, que Jesús tiene soluciones para sus problemas y que también tiene el regalo de la gracia de la vida eterna para todos sus hijos, ¿sí? Para todo aquel que le acepte, así que debemos compartir esa fe también y cuidar de ella hasta que Jesús vuelva, ¿sí? También está el amor, ¿sí? Debemos ser hijos de Dios con amor en nuestro corazón y demostrarlo, ¿sí? Porque no solo basta tenerlo acá guardadito, eso es un regalo, ¿sí? Aquí, como verán, están los regalos del Espíritu Santo, ¿sí? Dios nos regala todos esos regalos del Espíritu Santo, ¿sí? Nos regala el amor, la paciencia, la bondad, ¿sí? Como hoy vamos a aprender acerca de la paciencia, debemos aprender a ponerla en práctica todos los días, sobre todo ustedes que son preadolescentes, ¿sí? Bueno, a continuación les voy a leer el versículo bíblico y busquen, ya supongo que tendrán la Biblia ahí a mano. Recuerden que yo ya les dije que en las siguientes clases debíamos tener la Biblia y aprender a buscarlo, ¿sí? Vamos a buscar en Hebreos 10:36, 10 grande, recuerden, el número 10 en grande, ¿sí? Aquí les muestro. Y el número 36 en pequeño, ¿sí? Dice, en la Reina Valera, yo por ahí tengo una versión más vieja, por eso este lenguaje de la Reina Valera, ¿sí? Bueno, recuerden, Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos las promesas, ¿sí? Dios nos hace promesas en su palabra, ¿sí? Y qué bueno cuando alguien nos promete algo y después lo cumple, ¿no? Por ahí, a veces por ahí sus papás o algún tío, una abuela les promete que les va a comprar algo y ustedes están esperando eso con ansias. Qué bueno es cuando lo cumplen, ¿no? Pero también hay algo que debemos hacer de parte nuestra, ¿sí? Tener paciencia y esperar ese momento que llegue, ¿sí? Así Dios nos incita en su palabra y nos anima, ¿sí? A que seamos pacientes, que lo practiquemos todos los días, ¿sí? No solo en nuestra vida, sino con los demás, ¿sí? Debemos tener paciencia con los amigos, con la familia. Eso es algo que lo practicamos todos los días en nuestra casa. Debemos tener paciencia para, por ahí cuando son muchos en la casa y hay un solo baño, esperar su turno. Debemos tener paciencia para lavarnos la cara, higienizarnos, ¿sí? O debemos tener paciencia para que llegue la hora de la comida, porque por ahí nos agarra hambre antes y debemos tener paciencia, ¿sí? Así también debemos tener paciencia muchas veces con las personas mayores, con los abuelos, ¿sí? O los tíos mayores, ¿sí? Que por ahí son más lentos, ¿sí? Para hacer las cosas y nosotros estamos acostumbrados a hacer todo más rápido. Bueno, Dios nos dice que debemos tener amor por esas personas, que debemos practicar la paciencia con todos, ¿sí? Con los que nos agradan y con los que no, porque también por ahí tenemos amigos o vecinos en el barrio que por ahí nos miran mal o no les agradamos y por ahí nos hacen cara fea, ¿sí? O nos buscan problemas. Bueno, no debemos engancharnos en esa situación, debemos mostrar que nosotros somos hijos de luz, que somos diferentes y practiquemos la paciencia, ¿sí? Roguémoslo a Dios porque Él es quien lucha nuestras batallas todos los días, ¿sí? Si le pedimos, Él siempre responde, siempre escucha. Por eso debemos practicar la paciencia y el amor con los demás, ¿sí? Ahora a continuación vamos a ver un videíto para qué Dios nos pide que seamos pacientes, ¿sí? Y cómo debemos practicar la paciencia, ¿sí? A continuación nos vemos, estén atentos, después charlamos. Pero ¿qué les parece si antes hacemos una pequeña oración? ¿Sí? Cerramos los ojitos ahí donde estamos,
sí, juntamos las manos y decimos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que nos regalas. Dejamos todo en tus manos, lo que vamos a aprender en esta clase, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, a amar a las personas como tú nos amas, Señor. A ser paciente aún con nuestros enemigos, Señor, con aquellos que nos hacen daño, Señor. A tener amor como tú lo tienes con nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das. Ponemos todo en tus manos, lo que resta este día, Señor, así también a toda nuestra familia, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros proyectos, Señor. Ayúdanos a poner por obra esta palabra de paciencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, vamos a ver el video. Luego de haber sido vendido por mis hermanos, fui a parar a Egipto, donde un hombre llamado Potifar me compró. Este hombre era un funcionario del faraón. Allí trabajé como mayordomo, pero me portaba bien, y con ellos pronto me gané la confianza. Llegué a ser el jefe de los demás empleados. Pero pasó algo que no me esperaba. La esposa de Potifar se enamoró de mí y quiso convencerme de darle un beso. Pero yo respetaba mucho a Potifar, porque me había tratado muy bien, así que la rechacé. Y le dije que no, pero ella no se puso muy contenta. Así que se molestó conmigo y luego me acusó de que le había besado sin ella querer. Pero no lo hice, así que Potifar me mandó a la cárcel. ¿Recuerdan que al principio les hablaba de un don que Dios me había dado? Era el de interpretar los sueños, ¿cierto? Cuando estuve en la cárcel, conocí a un jefe. Era el jefe de los coperos del faraón. Y me dijo que había tenido un sueño muy extraño. Cuando lo escuché, le dije lo que significaba el sueño. Así que cuando el copero salió de la cárcel, me prometió hablar con el faraón sobre mí y sobre mi don, para poder dar significado a los sueños que no entendía. Pero pasó mucho tiempo después de que el copero del faraón fue liberado. Pensé que se había olvidado de mí. Pero luego de un tiempo, me sacaron del calabozo y me llevaron ante el faraón, para interpretar un sueño que el faraón no podía entender. El faraón me dijo lo siguiente: Así que tú eres José. Me dicen que puedes interpretar los sueños. ¿Es cierto? Sí, señor. Llevo días soñando lo mismo. Mi copero me había dicho que tú puedes interpretar los sueños. Te contaré mi sueño. Y tú me dirás qué significa. Primero veo 7 vacas muy gordas que salen del río Nilo. Después otras 7 vacas muy flacas que van detrás de ellas y se comen a las vacas gordas. Luego veo 7 cosechas de trigos muy abundantes, seguidas de 7 cosechas secas. ¿Puedes decirme qué significa este sueño? Así que le dije al faraón lo que significaba. Señor, las vacas gordas y las cosechas abundantes significan que Egipto va a prosperar durante los próximos 7 años. Pero las vacas flacas de las cosechas secas quieren decir que los 7 años siguientes van a sufrir una gran sequía y hambruna, que traería consigo enfermedad. Por esto es que usted debe almacenar tanto grano como sea posible para los tiempos de escasez. Dios les ha dado una advertencia para que cuide a su pueblo. El faraón quedó tan impresionado con la interpretación de su sueño que hizo que me convirtieran en el consejero principal de Faraón. Desde hoy decreto que tú serás el administrador de los almacenes de Faraón. Te encargarás de guardar todos los alimentos para los tiempos malos que han de venir. Después de mí, José será el segundo al mando. Y pasó el tiempo, y llegaron los 7 años de abundancia, pero luego llegaron los 7 años de hambruna y sequía. Egipto sufrió una extrema sequía e hizo que las cosechas dejaran de crecer. Por suerte, contábamos con alimento suficiente para alimentar a toda la población, incluso vender a las demás tribus de afuera. Un día, vi llegar a 12 hombres que necesitaban alimento. No podía creerlo después de tanto tiempo. Creí que jamás volvería a verlos. Eran mis hermanos. Cuando me vieron, ninguno de ellos pudo reconocerme, porque ya éramos muy adultos. Pero estaba muy sorprendido al verlos. Así que quise ponerlos a prueba, para ver si todavía seguían siendo tan malos como antes. ¿Estos hombres son extraños que han venido a robar nuestros alimentos? Haré que los arresten de inmediato. No, señor. Señor mío, por favor, le suplico. Nosotros no somos ladrones.
Mis hermanos y yo solo hemos venido desde muy lejos. Tenemos que comprar trigo porque no tenemos para comer. ¿Hay alguno más entre ustedes? Sí, había uno más entre nosotros. Era el menor y el más joven, pero hace tiempo que murió. Ahora el más joven se ha quedado en casa. Está con nuestro padre. Está cuidando de él. Si es verdad lo que dicen, que ustedes me van a traer a su hermano para comprobar que no mienten y que no son ladrones. Mientras tanto, uno de ustedes quedará allí encerrado. Así que los guardias arrestaron a mi hermano Simeón y lo condujeron hacia el calabozo. Luego de unos días, mis hermanos trajeron a Benjamín ante mí. Ordené liberar a Simeón y luego los invité a comer en un gran banquete. Mientras comían y bebían, les di una indicación a mis sirvientes. Les dije que tomaran una copa de plata y que la pusieran en el saco de Benjamín. Mi siervo obedeció, y cuando mi familia estaba a punto de irse, pedí que los registraran a todos. Al encontrar la copa en el saco de Benjamín, les hice creer que estaba enfadado. Tú, muchacho, pequeño ladrón, ¿pensaste que podrías comer de nuestra comida y beber de nuestra bebida y aún así robarme? Tendrás que quedarte aquí y servirme como esclavo. Pero mis hermanos, al ver que nuestro padre se moría de tristeza, si regresaban sin Benjamín, rápidamente trataron de impedirlo. Señor, le suplico, tome a cualquiera de nosotros como su siervo, pero permita que Benjamín regrese a casa. Se lo pido. Cuando ellos reaccionaron así, me di cuenta que habían cambiado y que ya no eran los mismos de antes. En sus corazones había bondad. Entonces fue cuando les dije quién era yo, que era aquel José que habían lanzado a aquel pozo y que habían vendido como un esclavo. Ellos, muy arrepentidos, pidieron perdón. Todo lo malo que me habían hecho quedó atrás, así que volví a reunirme con mi familia y con mi padre. A partir de ese momento, jamás les faltó nada, porque ellos ya vivían conmigo en Egipto. Y así terminó mi historia. A pesar de todas las calamidades que pasé y de todas las cosas que tuve que sufrir, Dios me dio la victoria en aquel lugar. Esta fue mi historia. José, el soñador. ¿Vieron, chicos, el video? Qué bueno estaba, ¿no? Cómo nos enseña que debemos tener amor por los demás, ¿sí? Qué interesante la historia de José, ¿no? Todo lo que tuvo que tener paciencia, todo lo que tuvo que esperar. Primeramente, tenerle paciencia a sus hermanos, que lo vendieron por celosos, ¿sí? Porque le tenían envidia y celos de su padre. Cómo fue preso por algo que él no hizo, ¿sí? Y cómo tuvo paciencia para obtener su libertad después y poder llegar a lograr los sueños que Dios le había prometido y le había mostrado a través de los dones que Dios le había regalado, ¿sí? Qué bueno ver también cómo Dios lo amó y le demostró su amor, ¿sí? A través de los dones que Él le regalaba, ¿sí? Uno de esos también era la paciencia. Aprendamos a ser pacientes como José, aún con aquellas personas que no nos tratan bien o que nos hacen sentir mal, ¿sí? Perdonemos como lo hizo José y tengamos paciencia para lograr los objetivos que tengamos, ¿sí? Bueno, en Apocalipsis, recuerden que yo les había dicho que en cada clase debemos tener la Biblia a mano, ¿sí? Aquí en Apocalipsis 3:10, Dios nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que viven sobre la tierra, ¿sí? Es muy parecido a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Esta prueba que nos toca vivir en todo el mundo, ¿sí? Este virus que nos está afectando a todos, ¿sí? Pero mire qué importante que Dios nos promete que nos va a guardar a los que guardemos
la palabra de su paciencia, ¿sí? A quienes la practiquen. Por eso es importante practicar los frutos del Espíritu, ¿sí? Recuerden practicar el amor, la bondad, ¿sí? La fe, la paciencia, ¿sí? Y todos los demás frutos, ¿sí? Pero son frutos que debemos practicarlos siempre, siempre nos vamos a ir puliendo y cada vez lo vamos a hacer mejor, ¿sí? Para llegar a obtener las promesas de Dios, como Él nos promete aquí en Hebreos 10:36, que dice, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, ¿sí? ¿Por qué es importante tener paciencia? Nos dice en este capítulo de Hebreos 10:36, 10 recuerden que es el 10 grande y 36 el pequeño. Porque a través de tener la paciencia vamos a obtener las promesas que Dios nos da en su palabra. Sí, hay muchas promesas de Dios en su palabra y dentro de ellas los frutos del Espíritu. Así que debemos recibirlos como los regalos que recibimos, ¿sí? Abrirlos, aprenderlos y utilizarlos todos los días, porque a través de ellos seremos bendecidos, ¿sí? Ahora les voy a poner unas preguntas para que ustedes vayan contestando debajo del chat, ¿sí? Recuerden darnos like, suscribirse, ¿sí? Y comentar. Y en los comentarios necesito que pongan las respuestas de la pregunta sobre José, ¿sí? Van a haber 3 preguntas, ustedes van a poner la respuesta A, B o C. Y bueno, yo después las voy a ir leyendo, ¿sí? Les mando un beso grande, sigan cuidándose, sigan aprendiendo y practicando los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Les mando un beso grande y recuerden siempre que Dios los ama. Bendiciones.